Amado Padre, te damos gracias por tu paz, por tu amor. Gracias por hablarnos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra trae gozo. Tu palabra trae paz, trae sanidad, trae salvación. Necesitamos el beneficio de tu palabra. Queremos alimentar nuestro espíritu, nutrir nuestro espíritu con tu palabra. Gracias por hablarnos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. Es un gran privilegio y un gran honor estar con ustedes nuevamente. En Isaías 53, leyendo el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Leyendo este versículo, podemos entender que a la verdad Cristo murió, y también entender el propósito por lo cual murió. Cuando empezamos a mirar lo que el versículo dice, habla de su sepultura, habla de su muerte. A la evidencia se trata de la muerte, y la muerte de Cristo Jesús. Y el profeta dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pensando en esto, uno se puede preguntar entonces, ¿por qué murió? Si en su boca no hizo ninguna maldad. ¿Por qué murió? Para entenderlo mejor, primero acerca de su muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. En Juan capítulo 19, el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, bastante dinero. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticos, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es importante notar que esos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, son personas que creyeron en Cristo, pero no hicieron parte de los discípulos que iban con él. Mas cuando él murió,
Cuando Cristo murió, entonces hay una evidencia que Él murió, porque se habla de su sepultura. Entonces aquí tenemos una evidencia que Cristo murió, porque la palabra de Dios declara que José de Arimatea fue para pedir su cuerpo a Pilato y se lo concedió. Y él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y hicieron todo lo necesario para sepultarlo. Entonces, estos dos son personas ricas. Y cuando vamos al asunto, a los hechos de la muerte de Cristo, podemos darnos cuenta que Él fue crucificado. Entonces, los que lo crucificaron empezaron a burlarse de Él, empezaron a hacer broma acerca de Él. Podemos leer esto en Juan, el capítulo 19, el versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Golgotá, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Esto me llama la atención. Cuando crucificaron a Cristo, lo crucificaron en medio de dos personas que son malhechores. Entonces, Él fue crucificado en medio de los malhechores, cuando Él no hizo ningún mal. Y la palabra declara que no hubo ningún pecado en Él, no conoció pecado, y en su boca no salió ningún engaño. Y cuando leemos Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 22, nos ayuda a entenderlo. Vamos a leer desde el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto me llama la atención. Pedro viene y recuerda esto, que Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, igual como dijo el profeta Isaías. ¿Y cuál es el propósito de esto? Ahora que tú has entendido que a la verdad Él murió, entregó su espíritu en medio de los malhechores, cuando Él mismo no hizo ningún pecado, no hubo ningún engaño en su boca. Entonces, ¿por qué murió de esta forma? ¿Por qué Él sufrió de esta manera? Es porque Él quería tomar tu lugar. Tú eres el pecador, Él es el justo. Él hizo una sustitución, tomó tu lugar y te entregó, derramó en ti su lugar. Creer en Cristo es creer esto, que yo soy el pecador, Él es el justo. Él murió en mi lugar para permitirme tener comunión con Él. Es de esto que el apóstol Pablo nos habla en segunda a los
Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amados, es importante entender esto, el propósito por lo cual Él aceptó morir en medio de los malhechores, el propósito por lo cual Él aceptó sufrir, padecer todo lo que Él padeció, cuando Él no hizo ningún pecado. El propósito es para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Eso es importantísimo. Entender esto te va a ayudar a tener conciencia de justicia y no más conciencia de pecado, porque Dios ha solucionado el problema del pecado. Tú que has recibido a Cristo, ¿qué es lo que vas a hacer con tal revelación? Mantener la comunión con Dios y entender que la justicia de Dios se halla en Cristo. Entonces, tú puedes acercarte a Dios con confianza, con seguridad, porque Él ha borrado, ha quitado el pecado de en medio. Ahora Él puede desarrollar una comunión genuina contigo, de tal forma que tú, al invocar a Cristo, Él va a actuar, de tal forma que tú puedes llegar a ser un instrumento, un discípulo verdadero de Cristo Jesús, para que los que todavía no han entendido hablar acerca de Cristo pueden oír por medio de ti hablar de Él y creer en Cristo Jesús. Cuando tú has entendido esto, entenderás también que el nombre que Él te ha dado tiene validez en tu boca. Cuando tú invocarás el nombre del Señor Jesús, cuando en el nombre de Jesús vas a demandar, a mandar, a ordenar a cualquier demonio del infierno, se tiene que ir, porque tú tendrás la autoridad y tienes la autoridad y el poder sobre todos los demonios en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, debemos saber que esto hoy es muchísimo, esto hoy es importante, porque el mundo en el cual estamos viviendo es un mundo turbado. No podemos seguir viviendo pobres pecadores para glorificar al diablo. Debemos aprender a vivir como los justos de Dios, los que son justicia de Dios en Cristo Jesús, los que pueden vivir como Cristo vivió sobre la tierra, vivir con autoridad, vivir en el nombre de Jesús con poder, vivir echando fuera los demonios. Tú al llegar, los demonios te dan campo, porque se dan cuenta que tú vienes para atormentarlos, porque en el nombre de Jesús se te ha dado la autoridad para echarlos fuera. Y hay muchos que están controlando el mundo y la iglesia dormida. Debemos que pararnos, tenemos que pararnos para usar el nombre que es todopoderoso, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el cual toda rodilla se dobla, en el cual toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor, cualquier demonio que aparece en tu camino tiene que entender que tú no estás solo, que el poderoso Espíritu Santo mora en ti y es Él que hace la obra. Amados, tenemos que empezar esta clase de vida. Si tú nunca has recibido a Cristo, es la Biblia, ha sido la palabra de Dios, está clara. Él no hizo ningún pecado. Él, en su boca no salió ningún engaño. Mas tuvo una sepultura, murió. José de Arimatea y Nicodemo se encargaron de preparar su cuerpo y lo pusieron en este sepulcro. Murió en medio de los malhechores, pero el sepulcro en el cual fue depositado fue por los ricos. Es importante entender que su muerte incluye tanto a los pobres, malhechores, pobres, y también a los malhechores ricos. Él quiere que tú, no importa tu estatuto social, no importa tu rango social, tú sepas que tú estás incluido en su muerte, que a la verdad Él murió y que la consecuencia, el beneficio de su muerte es para ti también. Si tú has entendido esto, que nunca lo has recibido y que tú quieres recibirlo, eso es fácil, eso es sencillo. Nada más con tu boca confesar que Jesús es tu Señor y tú lo puedes hacer ahora. Y creer en tu corazón que Dios le ha resucitado de los muertos. Así que podemos orar. Amado Padre, te damos gracias por ayudarnos a entender que la muerte de Jesús tiene un beneficio para pobres y como para ricos. La muerte de Jesús incluye a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias por esta dádiva, la vida eterna disponible en Cristo Jesús. Amado Padre, los que nunca han recibido a Cristo, ayúdales a tener convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y que abran su corazón para recibir a Cristo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Los enfermos reciben sanidad. Los que están oprimidos reciben libertad. Porque Cristo Jesús es el Señor. Declaramos, Satanás, tú eres un enemigo vencido para siempre. Gracias, Padre, por escuchar a nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.